¿Sabías que se lleva una consulta a pueblos y comunidades originarias y afromexicanas de Hidalgo por parte del Congreso del Estado? Te contamos lo que debes saber sobre esta consulta. Desde el 2001, el Congreso de México ha realizado diversos cambios en la Constitución a favor de los pueblos y las comunidades originarias y afromexicanas, pidiendo a los estados que también cambien sus constituciones para tener los mismos derechos. Así que en el 2019, el Congreso del Estado de Hidalgo actualizó sus leyes para favorecer los derechos político-electorales de los pueblos y comunidades originarias y afromexicanas de Hidalgo. Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró estas reformas como inválidas, por no haber consultado primero a las comunidades originarias. En consecuencia, se ordenó realizar la consulta, la cual debe de ser previa, libre, informada, culturalmente adecuada y de buena fe. Esta consulta debía hacerse al término del proceso electoral 2019 y antes del inicio del siguiente. Sin embargo, como hubo 2 procesos consecutivos y además se vivió una emergencia sanitaria provocada por el virus COVID-19, tuvo que ser retrasada. Es por ello que este año el Congreso del Estado de Hidalgo inició desde el mes de abril diversos trabajos para realizar la consulta y con ello las modificaciones necesarias. ¿Cómo se lleva a cabo esta consulta? La consulta tiene 5 fases o etapas. Fase preparatoria y de acuerdos previos para la implementación de la consulta. Consiste en elaborar y definir los aspectos generales de la consulta, tales como el tipo de consulta que se realizaría, la propuesta del programa de trabajo, el cronograma de actividades y la identificación de todos los involucrados. Fase informativa. Busca que las y los delegados municipales conozcan las propuestas de modificación para que estos, a su vez, lleven la información a su comunidad. Fase deliberativa. Se trata de que todos los vecinos de las comunidades originarias puedan participar de manera interna, analizando, dialogando y deliberando respecto a los temas que están a discusión y que por medio de la asamblea comunitaria elijan a un comité de representantes de la comunidad, integrado preferentemente por la misma cantidad de mujeres y hombres, para que en la siguiente etapa sean ellos quienes expresen la opinión de la comunidad. Fase consultiva municipal. Durante esta fase se acudirá a las cabeceras municipales de los municipios que tienen comunidades dentro del catálogo de pueblos y comunidades indígenas del Estado de Hidalgo para establecer un diálogo con los comités de representantes de cada comunidad a fin de expresar si están a favor o no de las propuestas, así como de recibir las opiniones y sugerencias para adecuar las leyes del Estado. Fase de ejecución y seguimiento de acuerdos. Esta es la última etapa y busca que los acuerdos se traduzcan en acciones, en donde el Congreso analizará los resultados de la consulta y las diferentes propuestas recibidas en la fase anterior, iniciando así el proceso de reforma correspondiente. Durante esta consulta podrás votar, opinar, sugerir y en general proponer sobre los siguientes temas. 1. Armonización constitucional. Se propone que en las leyes del Estado de Hidalgo se actualicen los derechos que ya están regidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pero que aún no se habían considerado, tales como el derecho de elegir conforme a sus usos y costumbres a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus propias formas de gobierno interno, garantizando que las mujeres y los hombres indígenas disfruten y ejerzan su derecho de votar y ser votados en condiciones de igualdad, así como acceder y desempeñar los cargos públicos y de elección popular. El derecho de elegir en los municipios con población originaria representantes ante los ayuntamientos, observando el principio de paridad de género y el derecho de los pueblos y comunidades afromexicanas como parte de la composición pluricultural de la nación. 2. Derecho de asociación. Se propone que el derecho a crear partidos políticos locales de personas pertenecientes de pueblos originarios tenga un procedimiento más flexible y sea culturalmente adecuado. Por ejemplo, que el porcentaje de firmas necesario corresponda únicamente a la cantidad de personas de comunidades originarias y que no sea necesario utilizar únicamente la tecnología para la validación de estas firmas.
3. Derechos de participación política. Se propone garantizar que los mecanismos de participación ciudadana, como iniciativa ciudadana, consulta popular, presupuesto participativo, entre otros, tengan procedimientos culturalmente adecuados, por ejemplo, que se realicen a través de las asambleas comunitarias. 4. Derechos de representación política. Se propone que la postulación como candidato independiente indígena tenga un procedimiento mucho más accesible y culturalmente adecuado, por ejemplo, ser postulado directamente por las asambleas comunitarias. 5. Derechos dentro del sistema normativo interno. Este derecho se refiere a regirse, si así lo desean, por los usos y costumbres de la comunidad. Para ello se propone a. Incorporar la figura de representación comunitaria ante ayuntamientos, procurando el principio de paridad de género, que significaría que un vecino de la comunidad podría tener voz dentro de la asamblea municipal como representante de los vecinos de su comunidad. B. Garantizar el derecho de transferencia directa de recursos públicos a comunidades originarias cuando lo necesiten, es decir, que cuando soliciten recurso ante las instancias de gobierno, este pueda ser entregado directamente a la comunidad. Darle facultad al Instituto Estatal Electoral de Hidalgo para presenciar las elecciones de autoridades auxiliares municipales, es decir, de las y los delegados, a fin de que éstas se realicen conforme a los principios de autodeterminación comunitaria e incorporar la perspectiva intercultural en todos los municipios con presencia de población indígena. 6. Derechos de representación política, referentes al poder legislativo, que se garantice que en las candidaturas de partidos políticos se postule a personas de comunidades originarias. 7. Migración del sistema electoral. Se busca que las comunidades tengan la oportunidad de elegir, si así lo desean, regirse por el sistema normativo interno, que son los usos y costumbres, o continuar por el régimen de partidos. 8. Institucionalización transversal de la perspectiva intercultural jurídica. Se trata de crear la Dirección Ejecutiva de Derechos Político-Electorales de los Pueblos Originarios y su integración a la Junta Estatal Ejecutiva del IEEH, con el fin de promover y procurar los derechos político-electorales de las personas de pueblos originarios. 9. Medidas compensatorias dentro del régimen de partidos políticos. Se contemplan 10 formas que ayudarán a que las personas originarias tengan mayor acceso a los cargos de elección popular. A. Incorporar leyes que garanticen la postulación de candidatas y candidatos provenientes de comunidades originarias. B. Incorporar la acreditación partidista de la adscripción calificada indígena, es decir, tener mecanismos que garanticen que las personas que quieran ocupar un espacio apartado para personas provenientes de comunidades originarias presenten las pruebas adecuadas para comprobar su vínculo comunitario y así evitar la simulación. C. Incorporar perspectiva intercultural para casos de violencia política contra las mujeres en razón de género. Por ejemplo, implementar mecanismos de denuncia que incluyan protocolos culturalmente adecuados. D. Incorporar leyes que garanticen que habrá postulaciones de personas originarias a los cargos de representación proporcional, tanto a nivel municipal como en el Congreso del Estado. E. Incorporar sanciones y la pérdida de registro de candidaturas a aquellos que, no siendo provenientes de comunidades originarias, presenten falsa documentación que los acredite, violando así la adscripción calificada. F. Crear un mecanismo especial para que más mujeres de pueblos originarios ocupen puestos de elección popular en aquellos municipios que tengan presencia indígena. G. Incorporar la obligación de que, en los municipios y distritos considerados como indígenas, las candidaturas independientes y las planillas sean encabezadas por personas pertenecientes a pueblos originarios. H. Incorporar la obligación de que un porcentaje del financiamiento dado a los partidos políticos sea ocupado para actividades que fomenten la participación política de personas provenientes de pueblos originarios. I. Garantizar que los debates del IEEH cuenten con diversos mecanismos que permitan la participación de personas provenientes de pueblos originarios, por ejemplo, contar con traductores para que se pueda debatir en la lengua materna.
10. Mecanismos para la solución de conflictos. Se busca que resolver conflictos relacionados con los derechos político-electorales sea mucho más sencillo al proponer a. Incorporar mecanismos de mediación para solucionar conflictos dentro de la comunidad, entre comunidades y entre la o las comunidades con otras instituciones u organismos. B. Incorporar un sistema que permita que todos los conflictos relacionados con los derechos político-electorales puedan ser atendidas por la misma autoridad judicial. C. Crear un espacio que sería una Defensoría Pública Electoral donde se atiendan conflictos en el ámbito electoral dirigida a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. ¿Quiénes participarían? 1. Toda persona indígena o persona afromexicana. 2. Los pueblos indígenas y afromexicanos. 3. Las comunidades indígenas y afromexicanas. 4. Las comunidades equiparables, como rancherías, núcleos agrarios, ejidos, etc., con población indígena. 5. Los grupos indígenas, que son aquellos que se encuentran organizados y que residen transitoria o permanentemente en un nuevo lugar. La participación será a través de las comunidades indígenas reconocidas por el Catálogo de Pueblos y Comunidades Indígenas por el Congreso del Estado de Hidalgo, sin perjuicio del autorreconocimiento que otras comunidades y o personas puedan manifestar, pudiendo solicitar su participación en la fase consultiva municipal.